vamos a comenzar a ver uno de los últimos puntitos de la unidad 2, que se refiere a la clasificación de las organizaciones, la empresa, características, tipos, recursos, el empresario, los emprendedores. Esos son los temas que nos quedarían por ver de la unidad 1, ¿sí? ¿Cómo podemos clasificar las organizaciones? Hay tres formas, tres características fundamentales, tres tipos, mejor dicho. El primer sector suele ser la administración pública, el segundo las empresas, y el tercer sector son las organizaciones no lucrativas, también conocidas como tercer sector, o entidades no gubernamentales, las ONG, ¿sí? La empresa, como segundo sector, es una organización por el cual se coordina el capital y el trabajo. Se vale del proceso administrativo, planea, organizar, dirigir y controlar, produce y comercializa bienes y servicios a la comunidad. A su vez busca armonizar los intereses de los miembros y tiene por finalidad crear, mantener y distribuir riqueza entre ellos. Repito, la empresa busca armonizar los intereses de los miembros de la propia empresa y tiene por finalidad crear, mantener y distribuir riqueza entre ellos. ¿Está? Entonces, una empresa coordina capital y trabajo, se vale del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y servicios a la comunidad y a su vez busca armonizar intereses de los miembros de la propia empresa y tiene por finalidad crear, mantener y distribuir riqueza entre ellos. Normalmente cuando decimos ¿qué genera riquezas dentro de la economía? El que genera riqueza es la empresa privada, más que el Estado, ¿sí? Es la empresa privada la que genera riqueza, produce trabajo y distribuye entre sus miembros. La administración pública, también conocida como el primer sector, es el sistema que tiene por fin dirigir y coordinar las actividades del Estado hacia los objetivos que se han propuesto para beneficio del país. Repito, la administración pública tiene por fin dirigir y coordinar todas las actividades del Estado hacia los objetivos que se han propuesto para beneficio de un país. Si analizamos este concepto, por ahí nos preguntamos hoy por hoy, ¿cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto para beneficio del país, no? Es un gran signo de pregunta. Y el tercer sector, o el sector no lucrativo, o las ONG, son aquellas que se dedican a la beneficencia, manteniendo el resto de las características de cualquier otra organización. Acá tenemos organizaciones religiosas, hospitales, fundaciones, sindicatos, asociaciones profesionales, clubes deportivos, cámaras empresarias, puede ser bibliotecas populares, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero son organizaciones y como tal entran en los principios generales de la administración, en los conceptos que hemos visto de la administración y más aún, como cualquier otro tipo de organización, sea empresa o sector público, necesitan ser administradas. Y más, por ahí hay muchos autores, y creo que la realidad de cierta forma lo está diciendo, lo podemos verificar, tienen mayor grado de complejidad para su administración. Después ya vamos a ver por qué, allá por la unidad 5, la última unidad del programa, que hablamos de los distintos tipos de organizaciones, ahí vamos a ver más en detalle, ¿sí?, qué son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, la administración pública, vamos a analizar las organizaciones del tercer sector o la ONG, y vamos a analizar también las cooperativas, ¿sí? Pero por el momento quedémonos con esta definición bastante reducida, pero definición al fin de lo que comprende el primero, segundo y tercer sector, ¿sí? También las podemos clasificar de acuerdo a su estructura. Cuando hablamos de estructura, tenemos organizaciones de tipo orgánicas y otras que son más bien mecánicas o burocráticas. ¿Qué son
las organizaciones orgánicas. Son aquellas en donde las tareas y funciones están en cierta forma difusas, todos hacen de todo, existe mucha comunicación informal. Mientras que las mecánicas o burocráticas, las tareas están bien definidas, cada uno se especializa en una tarea y éstas se formalizan, es decir, se restringen las libertades del individuo y el trabajador solo tiene que hacer lo que le está indicado en el procedimiento. Ahora bien, si nos ponemos a analizar qué otras características tienen las organizaciones que tienen una estructura de tipo orgánico y otra estructura de tipo mecánica o burocrática, vamos a encontrar una gran diferencia. En las organizaciones orgánicas, el papel del administrador o el del gerente es alcanzar objetivos. Mientras que las mecánicas o burocráticas, el administrador o gerente se preocupa más por la tarea. El empleado tiene que cumplir una determinada tarea, que la tiene que hacer bien, obviamente, pero pone el énfasis en la tarea, ¿sí? Mientras que en la orgánica se pone el énfasis en los objetivos, ¿sí? Ahora, ¿cuál de los dos tipos, cuál de los dos modelos es el que mejor se adecuaría teóricamente para la administración? Los dos son fundamentales, ¿sí? No hay ninguna organización que sea 100% orgánica o 100% mecanicista, ¿sí? Ahora, hay una característica en que los líderes, por lo general, dirigen organizaciones más de tipo orgánica, mientras que los gerentes, no líderes, gestionan, gerencian organizaciones más burocráticas o mecanicistas. A ver si se entiende esto. Hoy se habla mucho de, la palabra está de moda, incluso el liderazgo. Cada 2 minutos encontramos cualquier artículo, hasta los propios funcionarios públicos hablan del liderazgo, los diputados, todo el mundo habla de liderazgo, ¿sí? Pero en la realidad, si vamos a las organizaciones, la pregunta del millón es, ¿nos hacen falta líderes o nos hacen falta gerentes? ¿Sí? Un segundito, por favor. ¿Nos hacen falta líderes o nos hacen falta gerentes? Lo ideal es que sean todos líderes, porque el líder tiene ciertas características particulares. Al líder normalmente se lo reconoce, el propio grupo de trabajo lo reconoce al líder. Al líder no siempre lo nombran, salvo que sea gerente y que tienda a ser líder, ¿sí? Pero el líder viene a ser una especie de un miembro más del grupo, del equipo de trabajo, cumple las funciones de acompañar, motivar, capacitar si es necesario, hace las veces de coaching, ¿no? El famoso coach. Ese es el líder. Que no siempre todos los gerentes son líderes. Lo ideal sería que los gerentes tiendan a ser líderes. Al gerente lo nombra el presidente de la empresa, lo nombran los socios en la asamblea, al gerente lo nombran. Al líder, normalmente el líder lo nombra el grupo de trabajo o lo reconoce el grupo o equipo de trabajo. ¿Estamos? Dicho de otra manera, ustedes van a encontrar muchas veces, se recordarán ahora acá en la universidad es más complicado verlo porque son muchos compañeros, pero si vamos al secundario, ustedes habrán visto que, o se habrán dado cuenta obviamente, que algún compañero de ustedes, si bien son todos iguales, son todos compañeros, hay alguno como que conduce al grupo, ¿no? Hay como que el resto del grupo lo acompaña, lo sigue. Y ese hace las veces de líder. ¿Y alguien le dijo, vos vas a ser el líder? No. Los compañeros, por X motivo, lo reconocen a él y lo siguen. Porque es más divertido, te organiza mejor la fiesta, porque es el mejor compañero, etcétera, etcétera. Pero cumple esas veces de liderazgo. Cuando habla este compañero que hace las veces de líder, todos lo escuchan. En una oficina pasa lo mismo.
Hay un empleado o una empleada, será por su experiencia, su conocimiento, etcétera, etcétera, están todos al mismo nivel, pero hay alguien que ejerce esa posición de líder, ¿sí? Y esto ni más ni menos es el reconocimiento que le da a sus compañeros. No, mira, para tal tema habla con Juanita, porque Juanita es la que más sabe, la que más conoce, la que más está al tanto del tema. Y la reconoce su propio compañero como líder. Y nadie la nombró líder, sigue teniendo a lo mejor la misma categoría administrativa como empleada que el resto de sus compañeros. Hay un reconocimiento del liderazgo, ¿sí? A nadie lo nombran, usted va a ser el líder. No, no, el líder se va haciendo a través del trabajo grupal, del trabajo en equipo, ¿sí? Donde la gente va reconociendo el liderazgo de la persona. Ahora bien, como en las organizaciones designamos un responsable, un gerente o un administrador, en principio, ¿sí?, la misma estructura, la burocracia lo designa. Lo que sí se pretende, sería lo ideal, es de que haya más líderes y menos gerentes. Así que los gerentes se transforman en líderes, ¿sí? Ahora, esto normalmente se hace en organizaciones, o es más fácil encontrarlo, en organizaciones de tipo orgánica más que burocráticas. Porque en una organización burocrática, cuando le marcamos a cada uno de los trabajadores qué tiene que hacer cada uno, y es difícil poder ejercer estrictamente el liderazgo, ¿sí? Es más fácil en aquellas organizaciones donde, si bien hay mucha comunicación entre los miembros, las tareas y funciones las hacemos entre todos. Ejemplo, yo les mencioné varias veces la fabricación de automóviles de las pick-up Chevrolet de S10 que se fabricaron en Córdoba en la década del 90. Ahí se estaba trabajando por objetivos. Tenían que hacer tantas camionetas por día, por semana, por mes. Pero era un grupo de 8 o 12 mujeres que hacían la camioneta. Entre ellas se manejaban, ¿sí? Entonces, ahí no había, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer eso. Todos hacen de todo. El objetivo es el grupo que tiene que alcanzar el objetivo. Y está demostrado que según la experiencia, muchas organizaciones, sobre todo privadas, alcanzan los objetivos más fácilmente cuando se le asignan objetivos y la gente se organiza por motu propio, que cuando nos asignan determinadas tareas específicas. Y uno no se puede mover de las tareas que le han asignado. Y después lo van a evaluar en base a las tareas asignadas. Está bien, esto es una disputa. No, yo no quiero decir con esto que lo orgánico es lo bueno y lo burocrático, mecánico es lo malo. No, normalmente encontramos que hay una mezcla entre ambos. Es imposible en una empresa mediana grande o grande dejar a los empleados marcarles solamente objetivos. Siempre hay, obviamente, un grado de burocraticidad o de mecanicismo en las organizaciones. Pero lo que importa acá es la tendencia. Es una empresa que estimula a los trabajadores, a los empleados, los estimula a trabajar solo por la tarea para que la hagan bien o que trabajen directamente sobre los objetivos y que ellos de cierta manera se organicen, ¿sí? Esto no es un campo totalmente contrario, sino que deberían complementarse en cierta forma, ¿está? Este es un gran tema que todavía lo siguen estudiando los académicos entre el liderazgo y la gerencia, ¿sí? Ahora, lo ideal es que todo gerente tienda a ser líder. A mí me nombran gerente administrativo, pero lo ideal es que los empleados que trabajen conmigo, mis compañeros de trabajo, me reconozcan a mí como líder. Si me reconocen como líder, me van a apoyar, seguramente van a trabajar más cómodo, van a respetar mucho más mi opinión. Yo los voy a apoyar en lo que no sepan, los voy a capacitar, los voy a motivar, estimular, etcétera. Es distinto a Pepe tenés que hacer esto, Susanita tenés que hacer esto otro, Juancito tenés que hacer lo otro. Y después medirlo por lo que hicieron. Juancito, hiciste mal las cosas, Susanita lo hiciste bien. Entonces,
más que preocuparse por la tarea, deberían preocuparse por los objetivos, ¿sí? De cualquier forma, reitero, normalmente es una mezcla entre organizaciones burocráticas o mecanicistas con las orgánicas. Pero lo ideal es tender a que las organizaciones sean más bien de tipo orgánico, o los gerentes sean más bien de tipo orgánico, ¿está? Y si los gerentes son de tipo orgánico, y seguramente que las empresas van a ser de tipo orgánico, ¿está? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, Bien. Sí, profe. Cuando hablamos de empresas, tenemos distintos tipos de empresas que actúan en diferentes sectores. Hay empresas de carácter industrial, agropecuarias, comerciales y de servicios. ¿Cuáles son las industriales? Las que tienen por fin explotar los recursos naturales, y manufactureras que transforman las materias primas en productos intermedios o finales. Esto creo que lo han visto ustedes en el cursillo de ingreso, en una de las materias, ¿no? Después tenemos empresas de tipo agropecuario, que son aquellas cuya explotación en agricultura y o la ganadería. Tenemos empresas comerciales, que son las encargadas de relacionar al productor y al consumidor. Pueden ser tanto mayoristas como minoristas. Y empresas de servicios, que son las que proveen los diferentes servicios a la comunidad, tales como energía, transporte, educación, dinero, turismo, salud, etc. ¿Está? Ahora bien, ¿cuáles son las características de las empresas? En primer lugar, una empresa es un emprendimiento que conlleva riesgo, ¿sí? Coordina capital y trabajo. Posee la aptitud para determinar la calidad y cantidad de bienes y servicios a producir para mejorar la vida social. Incluimos acá lo social porque obviamente el bien que se produce o el servicio que se presta es para la comunidad. Si la comunidad no lo necesitara, no lo compraría, no existiría la empresa, ¿sí? Por eso que todos los bienes y servicios que se producen son para la comunidad, para satisfacer necesidades de la comunidad. Otra característica fundamental de las empresas es que la iniciativa es el motor de la empresa. El motor de la empresa es la iniciativa. A su vez, las empresas se valen del proceso administrativo: planear, organizar, integrar el personal, dirigir y coordinar, ¿sí? ¿Por qué conlleva riesgo una empresa, a diferencia de cualquier otro tipo de organización? Porque la empresa necesita invertir un capital. Invierte un capital y no sabe cómo le va a ir, si le puede ir bien, cómo le puede ir mal, por un lado. Por otro lado, a ver un segundito. Por ese riesgo que asume la empresa al invertir el capital, es que pretende, ¿sí?, una rentabilidad, obtener una ganancia. Nadie invierte para perder plata. Si conocen a alguien, avísenme. Pero el que invierte plata, obviamente, pretende una ganancia, pero siempre está sujeto al riesgo, ¿sí? Siempre está sujeto al riesgo. Le puede ir bien como le puede ir mal. ¿Está? ¿Cuáles son las características de las empresas? Las empresas decimos que tienen 4 causas. Una causa final, que es la producción de bienes y servicios para la sociedad, el cual permite crear y distribuir riquezas. Por eso decimos que para que aumenten las riquezas necesitamos mayor cantidad de empresas que generen riqueza y que las distribuyan, ¿sí?
Por otra parte, otra de las causas es la causa formal. ¿Cómo dijo? En ¿Cómo la es? causa final. ¿Cómo? ¿Cómo explicó en la causa final que no lo escuché? Claro, la causa final de cualquier empresa, ¿cuál es? Producir bienes y servicios para la sociedad. Pero al producir bienes y servicios para la sociedad, está creando riqueza y la distribuye la riqueza. ¿Cómo la distribuye la riqueza? Y obviamente parte quedará para los socios, pero también está distribuyendo riqueza a través de los empleados. Paga impuestos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si queremos, digamos, generar riquezas a nivel país, necesitamos tener mayor cantidad de empresas. Las empresas son las que generan la riqueza. Ejemplo, hoy por hoy, uno escucha todos los discursos políticos en general, todos hablan de administrar la pobreza. Sin embargo, nadie habla de cómo generar riqueza. No he escuchado un político que diga cómo hacemos para generar riqueza. Si no generamos riqueza en el país, nunca vamos a poder incluir mayor cantidad de trabajadores y seguiremos con el desempleo. La forma de eliminar el desempleo es generar riqueza, pero a través de las empresas y no del sector público. Un empleado público más es más gasto público, y el gasto público, ¿quién lo financia? Y nosotros. Y lo financian todos los argentinos con los impuestos, o lo financiamos dando vuelta a la maquinita para generar billetes y a su vez generamos inflación, ¿sí? Y la otra, si no, es endeudarse internamente, como estamos haciendo hoy, o endeudarse externamente. Entonces, no hay otra forma para mí de generar riqueza que no sea tener mayor cantidad de empresas. Mayor cantidad de empresas implica mayor cantidad de empleados que va a tener o de trabajadores que van a poder ser ocupados. ¿Sí? Y esa es la forma de bajar el desempleo. Entonces, la empresa es la organización fundamental que nos hace falta más hoy por hoy. Yo no sé si hay otra forma que no sea a través de la empresa privada. ¿Sí? ¿Se entiende, señorita? Hola. Sí, profe, sí se entendió. Bien. Y que realmente es eso. Por eso es tan importante los nuevos emprendimientos, se habla tanto y están de moda los emprendedores, porque un emprendedor, una empresa, por más chica que sea, moviliza la economía. Yo voy a crear, no sé, un comercio, pero movilizo la economía, me voy a poner una librería, empiezo a comprar insumos, y eso implica compra-venta, movilizo un sector industrial, comercial, pago un alquiler, o si es que no tengo el edificio propio, empezaré yo, pero si me va bien voy a necesitar a alguien que me dé una mano, contrataré un empleado, pues ya de por sí, aunque trabaje solo, ya estoy movilizando la economía, ¿sí? Movilizo un sector industrial que produce los papeles, los sobres, la goma, el lápiz, ¿sí? Y empiezo a crecer y voy a necesitar de alguien que colabore conmigo. Voy a empezar a tomar una persona que trabaje en la empresa, por más chiquitita que sea, ¿sí? De ahí la importancia de generar mayor cantidad de empresas, porque no hace falta generar riqueza. Y con la riqueza recién uno empieza a pensar en contratar personal. ¿Está?
Por eso les mencionaba, entre otras cosas, dije, la industria será el lápiz, el papel y también el alquiler, ¿sí? Entonces movilizo la economía, la movilizo toda la economía. Obviamente no es lo mismo tener un comercio con 30 empleados que el comercio que trabaje yo solo con mi familia, pero estoy movilizando recursos, movilizo otros sectores. Y eso es lo que nos hace falta a los argentinos, movilizar los sectores, pero sobre todo generar nuevas empresas para generar riqueza. Si no hay riqueza, famoso entrada y salida, ¿no? Entrada, transformación y salida, que la salida decíamos tiene que ser mayores que las entradas, la empresa genera riqueza y la empresa crece. Y si la empresa crece necesita personal. Y si trabaja y produce más, va a vender más, va a pagar más impuestos. ¿Sí? Pero a su vez la sociedad crece. ¿Estamos? Por eso que es tan importante crear más empresas. ¿Sí? ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros hemos disminuido la cantidad de empresas. Con respecto al antes de la pandemia, obviamente durante la pandemia desaparecieron muchas empresas. Después de la pandemia se han venido recuperando. Todavía estamos alcanzando los niveles prepandemia. No hemos llegado, creo, todavía. Lo estamos tratando de alcanzar. No estamos generando nuevas empresas. Y así todo, según los datos oficiales, estamos recién recuperando los trabajadores prepandemia. No hemos terminado de alcanzarlos. Porque acá hay algo que no dicen las estadísticas. Hay un crecimiento vegetativo de la población que todos los años lanza al mercado alrededor de 250.000 personas que están en condiciones de ser activas. ¿Qué significa esto? Están en condiciones de sumarse al mercado laboral. Entonces yo no puedo decir, aumentamos el empleo, ¿sí? Porque supongamos al valor anterior a la pandemia, pero no nos olvidemos. Che, ¿y dónde están los 250.000 empleados del año 20, los 250.000 del 21? Necesitamos 500.000, no solamente los 150.000 o 200.000 que se perdieron. ¿Sí? Esas son parte del engaño estadístico. Pero consideren ustedes que todos los años al mercado laboral se lanzan 250.000 personas más que van a integrar la población económicamente activa. Están en condiciones de trabajar y no necesariamente están trabajando. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero en resumen, yo creo que es necesario que todos en nuestro país dejemos de pensar en administrar la pobreza, cómo repartimos los recursos que tiene hoy Argentina. Deberíamos pensar en cómo generar más riqueza y eso lo vamos a hacer a través de las empresas. ¿Sí? Eso es lo que nos hace falta. Pero las empresas tienen también sus problemas. ¿Cuáles son las condiciones, las reglas de juego, la política económica, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera? Entonces hay muchas empresas que obviamente no se quieren arriesgar porque no ven un panorama claro. Entonces, al no ver un panorama claro, los que pueden invertir no invierten. Y los que están acá, muchos se van. Entonces, y por esa razón hay muchas empresas importantes que se han ido de Argentina o han puesto su administración fuera de la República Argentina, Uruguay, Brasil, otro lado. ¿Por qué hay empresas extranjeras que se van más a Brasil o se van más a Chile o se van más a Paraguay y no vienen a Argentina? La pregunta del millón. Y yo creo que no nos ven como un país estable, serio, con una política clara, y lo toman como un país muy riesgoso. Entonces, y es más tranquilo, vamos a los países vecinos de Argentina y no vayamos a Argentina. Y muchos de los que están acá se han ido a otro lado. ¿Sí? Han cerrado y se han ido a otro lado.
Es una de las tantas cosas por las cuales se asustan, ¿sí? Acá ha habido varios intentos de influir en forma directa sobre la actividad privada, que el Estado se encargue de tomar empresas. Entonces se carga una empresa que está concursada, entonces el Estado la quiere administrar. Y no debería ser así si hay toda una legislación laboral, perdón, una legislación comercial, una ley de sociedades comerciales, ¿sí? Que ampara a las empresas. ¿Por qué se tiene que meter el Estado? Bueno, esa fue toda una pulseada, si ustedes recuerdan, el año pasado, con la empresa Vicentín. Hay quienes pueden estar a favor que el Estado se haga cargo, pero desgraciadamente, en nuestro país, no así en otros países, cuando el Estado toma ciertas empresas, no las administra bien. Desgraciadamente digo, porque hay países que sí administran empresas del Estado, empresas públicas, y las administran bien. Ejemplo, Renault. Renault en Francia, ustedes saben que lo originario de Renault se fundó allá por fines del siglo XIX, principios del XX. ¿Ustedes saben qué hace Renault en Francia? Renault es Usine Regine Renault. Es una empresa de electricidad que creó una empresa automotriz. El origen es una empresa pública de electricidad. Y no podemos decir nosotros que Renault sea una empresa o mal administrada. De hecho, que es una de las marcas más conocidas en el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental está en la administración. Los franceses tienen su propia escuela de capacitación, los funcionarios públicos. Para ser funcionario público y ascender, hay una universidad del Estado francés, que para ser jefe de sección te pide determinados requisitos, rinde un examen. Para pasar a ser jefe de división, otro. Hay un caso curioso que a mí me llamó la atención hace ya como 20 años. Leí un día en una revista los 3 candidatos a presidente de la nación, que era uno abogado, sociólogo y otro no sé si era también abogado. Los 3 habían pasado por la Escuela Superior de la Administración Pública Francesa. Los 3, que tiene hasta especializaciones y maestrías. Y uno dice, che, pero va a ser presidente, ¿para qué hace falta que... Daba la casualidad que los 3 habían sido funcionarios públicos y habían llegado a niveles muy altos de formación académica reconocidos por la Universidad de la Administración, digamos, Pública Francesa. ¿Sí? ¿Qué nos pasa a nosotros? A nosotros nos pasa que muchas empresas del Estado mandamos un funcionario público, no un empresario. Aerolíneas Argentinas, veamos quién la maneja hoy, quién la manejaba antes. Experiencia empresaria, 0. Y así hay un sinnúmero de empresas. Y digamos, es como que un empresario quiere ir a manejar la administración pública. Es probable que le dé una inyección mucho más activa a la administración pública, pero cuando lo hago al revés, es muy difícil que de funcionario público sea un buen empresario. Es más difícil. Entonces, por ahí tenemos que revisar ciertas formas que tenemos de administrar desde el Estado. ¿Tá? Y a su vez, uno puede coincidir o no, yo no quiero hacer una polémica política, pero para mí el Estado tiene que promover que la actividad privada invierta y arriesgue, la actividad privada, no que invierta y arriesgue el Estado a costa de la sociedad, porque administra mal, le va mal a la empresa y le terminamos pagando entre todos. Cuando la empresa privada le va mal, el problema es de sus dueños, de sus accionistas, no del Estado.
Sí, pero ¿sabés? Yo entiendo lo que vos querés decir, pero ¿sabés cuál es el problema? ¿Por qué las subsidian a las empresas de transporte privadas? O las comenzaron a subsidiar no hace muchos años. Porque no quería el Estado que aumenten las tarifas. Si el Estado no quiere que aumente las tarifas, que sería el precio de venta del boleto, bueno, hermano, subsidiame, pero yo te demuestro que los costos míos de mano de obra, insumos, combustible, etcétera, etcétera, no me dan los números, tengo que aumentar en la tarifa. No, no, que es una cuestión social. Bueno, entonces pagame vos la diferencia, ayúdame de alguna forma. Esa es la idea del subsidio a un sector como el transporte. Porque a lo mejor el boleto no debería valer lo que vale hoy, sino debería valer quizás mucho más. Para que no aumente tanto el boleto, subsidian a la empresa de transporte. Y eso pasa lo mismo, digo, sean empresas de transporte interurbano o empresas de servicio público urbano, ¿no? En la ciudad o en la ciudad. Pasa exactamente lo mismo. Lo que está ocurriendo ahí es que el Estado está compitiendo, por ejemplo, hoy por hoy, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, está compitiendo con empresas de transporte. La pregunta sería, ¿no sería más conveniente apoyar o subsidiar a empresas privadas y no que el Estado se haga cargo? Esa es la gran duda. Exactamente. Justamente el Estado en este caso le está boicoteando a las empresas, porque el Estado tiene mayor financiamiento, ya sea que se enriquece con el Estado, o sea, digamos, con los mismos impuestos. En cambio, la empresa la tiene que ganar a la plata. Y además que no está recibiendo el subsidio. Y otro problema que se genera también con el tema de los colectivos, o sea, los transportes, en realidad también tienen digamos, una pulseada con la inflación, en donde el Estado no quiere que suban los precios como si fuesen ellos los formadores de precios, y bueno, ahí se genera ese problema que estaba nombrando recién Erika. Sí, también puede ser. ¿Por qué no? Estamos de acuerdo. Es decir, ojo que los subsidios de transporte no se lo han estado dando a las empresas hace mucho tiempo. Y más, en La Rioja sería un caso particular. Muchos subsidios de transporte se los tragó el Estado. No lo distribuyeron a las empresas. Por queja de las empresas, de la Cámara de Transporte y demás, y obviamente, y a través de gestiones también del Estado provincial, volvieron los subsidios o el subsidio a las empresas de transporte, pero sobre todo por el combustible. Le daban un cupo de combustible más barato. Conseguían combustible más barato. Y la diferencia era un subsidio a nivel nacional. ¿Sí? Como se subsidian muchas cosas en el país. Cuando no cierran los precios o para estimular que se produzca algo, y el Estado se hace cargo de una parte del costo que tienen las empresas. Pero si lo toma el Estado, seguramente le va a salir más caro. No vayamos tan lejos. Acá no hace muchos años teníamos una empresa de transporte del Estado, del municipal, creo que era fundamentalmente municipal, era el servicio urbano. ¿Qué pasó con esa empresa? Teníamos una empresa municipal que prestaba el servicio público de transporte en la ciudad de La Rioja. Lo terminaron cerrando. Fue un problema de administración, fue un problema de falta de inversiones. ¿Esto de qué es? ¿Sí? Ah. Mira, una de las cosas que vimos cuando analizamos el entorno era si las organizaciones, suponete una empresa privada, podía influir y tener algún tipo de control sobre el gobierno. Formaba parte de un sujeto, de un factor que estaba en el entorno cercano, el gobierno. ¿Sí? No lo hacemos a nivel de empresa, a lo mejor a nivel de sector económico, como pueden ser las empresas transportistas, la Cámara de Transporte. ¿Sí? Pero claro que tratan de influir, pero
hay una cuestión lógica. Yo puedo demostrar que no me cierran los números, o me aumentan la tarifa o quiebro. Y hay sobrados casos en donde muchas empresas, no solo del sector de transporte, no han podido salir adelante porque no le dan los números y no le llegaban los subsidios al combustible. Por ejemplo, más de una empresa cerró porque no le dan los números y los subsidios no llegaron. Le estoy hablando antes de la pandemia incluso, ¿sí? Pero bueno, de una u otra manera, son elementos que tenemos que tener en cuenta. Para mí es más fácil que el Estado subsidie empresas y las controle, y no que el Estado se ponga en el Estado empresarial. Porque hay sobrada experiencia en donde en nuestro país todo lo que administra el Estado terminan siendo negociados, terminan siendo fracasos. Sin ir más lejos, no hace mucho tiempo, antes de la pandemia, estábamos viajando con las famosas empresas low cost, ¿sí? A distintas partes del país, empresas de aviación. Eliminaron low cost. ¿Y ahora qué tenemos? Aerolíneas Argentinas tienen monopolio. Las tarifas se han elevado a las nubes. Y antes con la competencia, la gente prefería ir a las low cost. Está bien, son aviones más chicos, etcétera, etcétera, pero eran tarifas más baratas. Ahora tenemos una empresa estatal, provincial. Ojalá que le vaya bien. ¿Sí? Ojalá que le vaya bien. Pero la pregunta del millón sigue siendo siempre la misma. ¿Por qué tener empresas del Estado para administrar esas empresas y no directamente incentivar o darle digamos, el subsidio o el apoyo? Que no estoy diciendo que le regalen las empresas, que las apoyen, que le den un subsidio parcial, que le promocionen la inversión a empresas privadas. Hoy los aviones que están usando son aviones alquilados, no son aviones propios de la provincia. Pero en fin, bueno, son experiencias que, fíjense ustedes con el tiempo, cuáles son los resultados, y también habría que ver, digamos, la empresa puede seguir funcionando a lo mejor 20 años, pero hay que ver si gana plata o pierde plata. Porque para perder plata, ¿para qué queremos tener una empresa que pierda plata? Dejémoslo al sector privado que se arriesgue de esa manera. Pero tuvimos empresas de low cost que a costo propio, a riesgo propio, estaban compitiendo. Y sin embargo, Aerolínea Argentina sigue perdiendo plata todos los días, pierde unos cuantos cientos de millones de dólares por día. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y bueno, no entiendo. Para mí es una cuestión política, no encuentro otra razón. Pero bueno, esa es la decisión que viene de arriba, ¿no es cierto? Pero bueno, este es un tema hasta incluso ideológico, ¿no? Porque quienes pueden estar totalmente en contra de lo que yo digo, lo cual lo acepto, obviamente, no lo comparto, pero lo acepto. Entramos ya en un punto político, ¿sí? Pero bueno, es parte de la realidad lo que estoy comentando, no estoy inventando nada, es cuestión de leer los diarios. Entonces, acá nos hemos detenido en la causa final. Tenemos otra causa que es la causa formal. Todas las empresas tienen alguna forma jurídica y esa forma jurídica corresponde al derecho privado, ¿sí? Porque forman una sociedad comercial dentro de lo que permite la Ley General de Sociedades, la 19.550 y sus modificaciones. Podrán ser sociedades anónimas, responsabilidad limitada, colectivas, ¿qué más tenemos? Podrán ser cooperativas, que son empresas privadas que no persiguen fin de lucro, pero están dentro del sector privado las cooperativas, ¿sí? Y después tendremos organizaciones o empresas unipersonales, sociedades de hecho, que tienen su regulación en el derecho, aunque no están en la ley de sociedades comerciales, pero están reguladas por el derecho privado, ¿sí? Tenemos una causa eficiente que está constituida por decisiones libres de los hombres que, vinculándose por un contrato, cooperan juntas en la obra común, y esto es en pie de igual dignidad. La causa eficiente. Son decisiones libres que toman los hombres, están vinculadas por un contrato, cooperan juntos en una obra común
Y esto en pie de igualdad, de igual dignidad. ¿Está? La causa material, la persona humana es el fin y el agente de la actividad económica. La persona humana es el fin y el agente de la actividad económica. ¿Cuál es el objeto de la economía como ciencia, como disciplina en la economía? ¿Cuáles, jóvenes? Generar riqueza. ¿No? ¿Podría repetir, profe? Administrar Disculpe. bienes y servicios. ¿Cómo? Administrar bienes y servicios a la sociedad. Todo lo que dicen forma parte, pero el objeto fundamental de la economía Vender. no es el bienestar del hombre, aunque parezca mentira. La economía pretende, con su ciencia, mejorar o aumentar el bienestar del hombre. Claro, administrando, digamos, los recursos escasos, Exactamente. buscando un superávit Está bien, pero todo eso viene como consecuencia. El objeto del fundamental bienestar, claro. es el bienestar del hombre. Yo tenía como que era De ahí, satisfacer las necesidades. de ahí, pero fíjense, de ahí que se busca el bienestar del hombre, ¿sí? El fin y el agente es de la actividad económica, porque la actividad económica pretende el bienestar del hombre. Por eso el fin es la persona humana, y la persona humana a su vez es el agente que forma parte de la actividad económica. Porque si no tuviese el hombre, ¿qué actividad económica vamos a hacer? Necesitamos de los seres humanos, de los trabajadores para generarlo. Por eso decimos que es el fin como causa material, ¿no es cierto? La persona humana es el fin y el agente a su vez de la actividad económica. ¿Se entiende? Tiene sentido. Sí, la verdad que sí. Seguro, es por el bien, y lo que pasa es que si uno satisface la necesidad del hombre, es por el bien de él, ¿sí? Que en el fondo, obviamente, a través de la satisfacción de sus necesidades, generamos el bienestar. Tengo trabajo, gano razonablemente bien, puedo atender a mi familia, tengo mi casa, mi autito, me puedo ir de vacaciones, mi bienestar. Y eso me lo permite que, bueno, la actividad económica. Y yo soy un agente de la actividad económica, yo formo parte como ser humano. Entonces, si la economía en su conjunto, ¿sí?, considera el bienestar como objetivo de la economía, necesitamos para ello generar actividad económica y generar riqueza. No, está bien lo que vos decís, pero en términos generales o más generales, hablamos de bienestar. Y el bienestar lo vamos a ir adquiriendo cada vez más cuanto mayor sea la riqueza que se genere desde el punto de vista económico. Seguro. Por lo menos parcialmente, no vas a satisfacer a lo mejor a todo el mundo, pero va a haber mayor grado de satisfacción en la comunidad. ¿Y por qué? Porque es más bienestar. Bueno, y sí, hoy ¿cuál es la queja social generalizada? Por más que formemos parte de la actividad económica como agentes, no sentimos el famoso bienestar, ¿sí? Y no nos alcanza el grado de distribución de riqueza que nos toca para poder alcanzar nuestro propio bienestar, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Que mejore la actividad económica, a ver si podemos generar nuestro, digamos, mayor bienestar personal. Pero una actividad económica floja, que no tener, digamos, que los ingresos son bastante escasos, bajos, la distribución más con inflación, cada vez lo sentimos más en el bolsillo, y bueno, la generación de riqueza como que no alcanza, y necesitaremos mucho más ingresos, pero ¿cómo generamos más ingresos? Y más ingresos lo vamos a generar si hay más empresas o las empresas producen y venden más. Y si a su vez
A las empresas, si producen y venden más, necesitan mayor mano de obra. Y la gente va a comenzar a trabajar y no pedir o rogar por un plan social. Entonces necesitamos eso, sí o sí. Y ahí entramos en este concepto muy vago, muy general, ¿no es cierto?, de lo que es la economía. ¿Está? Pero realmente tiene una causa material. La empresa tiene esa causa material. Yo creo que todos preferimos que no nos aumenten el sueldo porque no haya tanta inflación. Claro. Lo que pasa es que por ahí la gente se autoengaña. Ah, me aumentaron el 10% el sueldo, me aumentaron el 15%, al final de año y me aumentaron el 45%. Pero la inflación fue del 53%. Y según lo que cada uno consume, la inflación no es del 53%, puede ser del 60 o del 70%. Analicemos los precios de los productos de consumo básico, ¿sí? En alimentos. Y ninguno aumentó el 51%, todos aumentaron por encima del 51%, no la inflación. No hablemos de la carne o del café, más que se han duplicado. Uno puede decir porque son productos importados, el caso del café, la carne porque hay problemas de producción, etcétera, etcétera, de escasez del stock. Hoy tenemos el stock de carne del año 76. Teníamos más animales vacunos en stock hace casi 50 años atrás lo que tenemos hoy. Años anteriores no hemos estado comiendo porque no era redituable la actividad agropecuaria y nos fuimos comiendo las vacas, ¿no? En términos criollos. Pero bueno, pero es parte de nuestra realidad esto, ¿no? Hablemos de remedios, los laboratorios se han ido a las nubes. ¿Qué me hablan del 50%, 51%, pero mucho más? Lo que sí podemos decir que se han mantenido y por debajo los servicios como electricidad, gas, agua, si estos servicios no han aumentado al ritmo de la inflación, han estado por menos. Más, han aumentado en un año el 20%. Ahora se va a venir paulatinamente el aumento a partir de mayo, por lo menos acá en la provincia con la luz. Con la luz y el agua y después vendrá, paralelamente vendrá el gas. Pero sacando estos servicios, el resto de los productos creo que todo aumentó. Mucho más que la inflación. Así que, ¿qué preferimos todos? Creo, y tener menos inflación, pero que no nos aumenten el sueldo. Pero el sueldo puede ser el mismo si los precios no aumentan. Cuando los precios aumentan, queremos que no aumenten el sueldo, obviamente. Pero es una escala que nunca con los aumentos del sueldo alcanzamos la inflación. Nunca lo alcanzamos. ¿Está? Seguimos con las características. En las empresas interactúan 4 racionalidades. Una racionalidad política, económica, técnica y social. ¿Sí? Decimos racionalidad política, ¿por qué? Porque las empresas fijan sus objetivos, políticas, estrategias. Económica, porque buscamos un superávit, si no la empresa, la organización tiende a desaparecer. Toda empresa tiene una cuestión técnica que tenemos que tener en cuenta, cambio de tecnología, hay mejor maquinaria que otras. En lo social tenemos personas, tenemos grupos que trabajan dentro de la organización y a su vez la empresa responde hacia la comunidad. Y acá tenemos que tener en cuenta este concepto de la responsabilidad social empresaria. ¿Sí? Tiene una responsabilidad hacia la sociedad, porque tiene que producir bienes y servicios de calidad que no afecten ni a la persona, ni al ambiente, a nada. Es parte de la responsabilidad social empresaria, que nace habiendo cumplido el 100% la legalidad. Yo no puedo decir que estoy en una empresa que es responsable socialmente y tenga personal trabajando en negro. El Estado tiene institutos de responsabilidad social que trabajan muy bien. La gente que está ahí, conozco varios y trabajan muy bien, pero desgraciadamente el Estado no cumple con su responsabilidad social. El Estado, por ejemplo, en la provincia, tenemos la famosa quincenita que le pagan a los empleados públicos.
Y la quincenita no es como si fuese un bono que no es remunerable. Es decir, que no entra para el cálculo de la jubilación, no entra para el cálculo de las vacaciones, no tiene aporte, es decir, no hay aporte del Estado por ese importe, ni tampoco le hacen descuento al trabajador por ese importe. Sí, no, es como un extra que no entra para nada. Entonces, es un pago en negro. Para una empresa privada yo hago eso, estoy pagando en negro. El Estado lo hace. El Estado provincial no tiene una aseguradora de riesgo de trabajo. A cualquier empresa le exigen que tiene que tener una aseguradora de riesgo de trabajo y toda una serie de condiciones, ¿sí?, que exigen a su vez estas aseguradoras, desde los exámenes preingresos, preocupacionales, postocupacionales, etcétera, etcétera. Cosa que el Estado no lo hace. Pero si un empleado del Estado se accidenta, y bueno, vaya al APOS. Y lo que no te cubre el APOS, cúbraselo usted mismo. Una aseguradora de riesgo de trabajo para una actividad privada, sea una empresa o una ONG que son privadas, ¿sí? Uno recurre a la ART y la ART se va a hacer cargo. Entonces, ¿por qué el Estado no? Entonces, hablemos de responsabilidad social, pero tanto de las organizaciones privadas como de las públicas. Y en eso es la provincia, creo que tiene un déficit, y se lo pueden corroborar ustedes mismos. ¿Sí? Otra característica de las empresas: promueven la organización y crecimiento de la economía, la paz social y evita el desajuste social. Promueve la organización y crecimiento de la economía. Sí. ¿Por qué decimos la organización? Una empresa va a tener determinadas actividades, tiene determinados objetivos, se va a dedicar a una determinada cuestión. Se organiza para eso. Y a su vez permite el crecimiento de la economía. Empresa que anda bien, obviamente la economía crece. También la propia empresa promueve la paz social. ¿Por qué? La gente no se queja por falta de trabajo. Le damos cabida a las personas que trabajen en las distintas empresas. ¿Sí? Ahora tenemos manifestaciones muy grandes, hubo la semana pasada, ¿se acuerdan? 3 días en Buenos Aires, en la calle 9 de Julio. ¿Y qué buscaban? Que aumenten el monto de los planes, pero también buscaban más planes. Si hubiera más empresas, contratarían más personal y eso también ayuda a contribuir con la paz social. ¿Está? Y también evita el desajuste social. Si cada vez tenemos más desempleados, el desajuste social va a ser mayor. Más empresas, mayor posibilidad de contratación, el desajuste social va a ser menor. ¿Está? Otra característica que desarrolla la competencia, las empresas desarrollan la competencia a través de la innovación en productos, en los procedimientos, los modos o métodos comerciales, en las formas de organización, en las formas de dirección. Es decir, de una u otra manera, la actividad privada, una empresa privada, desarrolla competencia, pero siempre a través de innovar. La innovación es de lo que existe, es una modificación de lo existente que me permite ser mejor que otro, la competencia. Porque invención es una palabra, es crear algo nuevo. Y la innovación sobre lo que existe, hacerle una modificación, hacer algo diferente. Y obviamente que sea competitivo, porque puedo innovar en los productos, en un producto que ya existe. Puedo innovar en un procedimiento interno dentro de la empresa. Puedo innovar en los métodos comerciales. Yo vendía al público en el mostrador y ahora vendo por internet. Para mi empresa, también amplié mi método de comercialización. ¿Sí? Puedo cambiar los procedimientos, agilizar los procedimientos para ahorrar tiempo. Estoy innovando en procedimientos. En la forma de organización. Volvemos al caso de la pick-up S10, es una forma diferente de producir autos, no por la línea de montaje,
o al estilo Henry Ford, sino por célula o por grupo. Eso es una innovación desde el punto de vista de la organización del trabajo. En la forma de dirección, yo puedo ser autocrático, puedo tender a querer pasar, vamos a innovar en la forma de dirección, tratar de ser un poco más participativo con los empleados, tengamos más en cuenta la opinión de ellos y ser menos autocrático. Yo pienso y los demás ejecutan, ¿sí? Pero estos obviamente son características que se van desarrollando en la competencia a través de la innovación, ¿sí? Acá tenemos algunas características de otras organizaciones como la administración pública, ¿sí? Como las entidades sin fines de lucro, que las vamos a dejar porque las vamos a desarrollar más ampliamente cuando lleguemos a la unidad 5, que es una unidad que específicamente nos habla de las pequeñas y medianas empresas, que lo vamos a analizar. Hoy vamos a ver solamente hablando de lo que es la empresa, el empresario, el emprendedor. Pero podemos ver lo que son las pymes, pequeñas y medianas empresas, o micropymes, micro, pequeña y mediana. Vamos a analizar la administración pública, las organizaciones públicas, las ONG y también la sociedad civil o el tercer sector a través de las ONG, ¿sí? Como organizaciones que tienen distintos grados particulares de la gestión. Es decir, si bien los principios generales de administración son los mismos para todos, cada una tiene sus particularidades, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la unidad 5. Veamos ahora, hablamos de lo que es la empresa, veamos lo que es el empresario. ¿Qué es ser un empresario? El empresario es el que personaliza a la empresa en su actuación. El mecanismo que utiliza es la decisión por el cual procurará el logro de objetivos. ¿Por qué decimos que el empresario personaliza a la empresa con su actuación? Yo soy el dueño. Yo tomo las principales decisiones. Por más chico que sea la empresa, el comercio, lo que fuere, ¿sí? Pero está personalizado en el empresario su forma, su actuación, su forma de actuar dentro de la organización, ¿sí? Y por otra parte, acá el mecanismo que usa permanentemente, como si fuera el sistema nervioso de un ser humano, Profe, ¿sí? disculpe. Sí, Entonces, eso de la administración pública, o sea, ¿lo tenemos que estudiar o lo vamos a ver directamente en la unidad 5? lo vamos a ver en la unidad 5. O sea, que no hay que estudiar. Así es. Ah, bien, profe, gracias. Decíamos que así como el sistema nervioso es el sistema principal del cuerpo humano, ¿sí? El sistema nervioso para un empresario es la decisión. Vive tomando decisiones. Es el mecanismo que utiliza el empresario, es la decisión. Y eso le permitirá o no alcanzar los objetivos. Obviamente pretende alcanzarlos. Pero que nos quede claro, así yo tengo un kiosquito, ¿sí? Como empresario, como dueño, personalizo en mí la actuación. Todo lo que hago depende de mí. Y utilizo como mecanismo principal la decisión. A su vez, tenemos otra forma de definir al empresario, que es a través de las características de su acción, su actuación, su acción. ¿Qué es lo que implica su actuación? El dirigir a otras personas para que supuestamente hagan lo que tienen que hacer, así este empresario alcanza sus objetivos. El concepto de dirección, ¿sí? ¿Se acuerdan el concepto de dirección cuando vimos el proceso administrativo? Acá lo estamos diciendo como que dirige, pero es de dirección. Asume riesgos. Por esos riesgos que asume, pretende cobrar utilidades, que lo cual es totalmente lógico. Yo arriesgo plata, arriesgo tiempo y pretendo llevar o alcanzar una utilidad. ¿Sí? El empresario piensa en el largo plazo, en el sentido de cómo hago para mantener la empresa, hoy tratar de supervivir y tratar de crecer.
Para ello hay que pensar en el futuro, hay que pensar en el largo plazo. El empresario es el responsable del resultado final, o el responsable final de los resultados, mejor dicho, ¿sí? Me va bien o me va mal, y el problema del empresario, él es el responsable. La que está en juego es la cabeza del empresario. El empresario posee naturalmente, por lo general, una actitud innovadora. Un empresario está permanentemente pensando, o debería estar pensando, cómo mejoro el servicio, cómo mejoro el producto, cómo mejoro los métodos comerciales. En general tiene una actitud de cambio, una actitud innovadora, ¿sí? A su vez, el empresario es realmente la única persona que es capaz de dar continuidad a la empresa. No está el empresario y probablemente la empresa no funcione, ¿sí? También podemos decir que el empresario tiene la responsabilidad de lograr una combinación óptima de los recursos, de armonizar la eficiencia, la eficacia empresaria con el valor humano, de modificar el orden existente y modernizar las estructuras económicas. Fíjense el valor de estas palabras, ¿no? Tiene la responsabilidad del empresario de lograr una combinación óptica de los recursos. Y sí, nadie quiere utilizar más recursos de lo que le hace falta para producir un bien o un servicio. Por eso buscamos la combinación óptima de los recursos, materiales, mano de obra, tecnológicos, financieros, lo que fuesen. Trata de armonizar la eficacia empresaria, es decir, los resultados, acuérdense el concepto de eficacia, alcanzar los resultados. Pero alcanzar los resultados teniendo en cuenta el valor humano, teniendo en cuenta las personas, porque también puedo alcanzar la eficacia y tengo esclavos. La idea no es esa. La esclavitud teóricamente se abolió a fines del siglo XIX en gran parte del mundo, aunque en algunos países se terminó de abolir no hace más de 30 años, ¿no? Pero busca en definitiva, armoniza la eficacia, el alcanzar los objetivos, el alcanzar los resultados con el valor humano. Modifican el orden existente. ¿Por qué? Por su propio accionar, el accionar de la empresa. ¿Está? Y cuando hablamos de orden, hablamos de un orden general, económico, etcétera. Y eso lo hacemos a través de la empresa, de las decisiones que toma el empresario. Modernizamos las estructuras económicas. ¿Quién incorpora tecnología? ¿Quién trae nueva tecnología del hemisferio norte? En maquinaria, equipo, instalaciones, marcas, patentes, etcétera. Y el que innova es el empresario. Y lo canaliza después a través de las empresas, ¿sí? Pero el empresario realmente ven todas estas características y realmente es para sacarse el sombrero. Yo cuando veo a un empresario, por más chico que sea, tienen de mí mi máximo respeto y realmente para sacarse el sombrero. ¿Está? Porque no es fácil ser empresario y menos hoy en día, por más chico que sea el negocio industrial, comercial, de servicio, agropecuario, el que fuera. ¿Está? Ojalá hubiera muchos más empresarios. Ojalá. Ahora bien, decimos que todo empresario tiene parte o actitud o un espíritu emprendedor, ¿no? Empresario, emprendedor. ¿Y qué es esto de los emprendedores? Para eso analicemos cuál es el significado del espíritu emprendedor, que no todos lo tenemos. Hay quienes tienen ganas de, por ejemplo, incluso hasta a nivel profesional. Ustedes van a ver de que hay compañeros de ustedes que van a ser muy buenos alumnos y a lo mejor medalla de oro en la universidad, y sin embargo se pueden dedicar mañana a la investigación o se pueden dedicar mañana a un estudio profesional, pero no todos van a querer emprender su propia empresa. A lo mejor hagan de su estudio profesional una empresa, sí, también es válido, todos estos conceptos de emprendedor.
Pero no todos tenemos características emprendedoras. Hay muchas personas que prefieren que le digan todos los días qué es lo que tiene que hacer y a fin de mes me pagan el sueldo seguro. No, vos decime qué tengo que hacer, no me hagan cosas raras, no, a fin de mes yo quiero la plata segura, vos decime que cuánto me vas a pagar y qué tengo que hacer. Yo acepto o no acepto el trabajo. Obviamente esa persona no es emprendedora, porque no hace falta ser emprendedor para tener que ser un empresario industrial. No, también puede ser emprendedor interno, no el externo. El externo sería el emprendedor que crea una nueva empresa. Pero está el emprendedor interno que tiene un alto grado de actitud innovadora. Esto nos permite, por ejemplo, producir cambios dentro de la propia organización, de la propia empresa. Por eso decimos que hay emprendedores internos y externos, ¿sí? En principio. Ahora bien, la función de los emprendedores, ¿cuál es? Es la capacidad para tomar los factores de producción, tierra, trabajo, capital y tecnología, y usarlos para producir bienes o servicios nuevos. Ese sería el verdadero emprendedor. Toma parte o todos los factores de producción y los usa para producir bienes o servicios nuevos. El emprendedor es aquel que percibe oportunidades que otros ejecutivos de empresas no ven o no les interesan. Algunos usan información al alcance de todos para producir algo nuevo. ¿Está? Y esto es común, la información está, pero algunos la toman y otros no. Esto es así. El emprendedor detecta una necesidad y después reúne la mano de obra, los materiales y el capital que se necesita para satisfacer esa necesidad. Ese es el emprendedor. Pregunto, si yo tengo una lomitería, ¿soy emprendedor? Y sí, en teoría. Soy un empresario, no necesario un emprendedor, digamos. ¿Cuál sería la diferencia entre empresario y emprendedor entonces? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? Mirá, todos los empresarios tienen como característica ser emprendedores. Lo que ocurre que hay emprendedores, llamémosle, de una visión mucho más amplia que otros. ¿En qué sentido? El producir un bien o un servicio nuevo, obviamente, eso me puede permitir mejores resultados. Si yo entro a competir en un mercado donde hay 100 lomiterías y yo voy a tener que hacer algo diferente para destacarme entre los 100. No obstante, soy un emprendedor porque soy un empresario, me voy a arriesgar, pero no tengo demasiado grado de innovación. Salvo que para entrar a competir en el sector de las lomiterías haga algo diferente en el modo, en el contenido del producto, en el servicio que presto, que sea totalmente diferente a la competencia. Entonces voy a estar innovando, ¿sí? Porque si no innovamos y el emprendedor soy uno más, voy a ser siempre emprendedor, pero voy a ser uno del montón, uno más de lo mismo, ¿sí? Lo que pretendemos es que, en principio, que todo emprendedor tenga un alto grado de innovación. Pero repito, todo empresario tiene un grado de emprendedurismo, ¿sí? El tener intención de generar su propio negocio, el no querer depender de un jefe, el no querer tener un horario, el no tener que rendirle cuentas a nadie. ¿Y eso es una característica de un empresario? Sí. Y de un emprendedor, y también. Es decir, empresario, emprendedor, todo empresario es emprendedor. Lo que pasa es que hay distintos grados de innovación. El emprendedor permanentemente está pensando en cómo cambiar, cómo mejorar el bien o el servicio, ¿sí?
Este negocio no va mal, lo cierro y abro otro. Hay una Bien. necesidad en La Rioja y trato de instrumentarla antes que otro. Todos tenemos la misma información y todos podemos ver lo mismo. Nada más que uno lo ven antes que otro. ¿Estamos? Claro, tenemos distintas visiones. Digamos, yo puedo caminar por el centro y no me doy cuenta de ningún negocio nuevo, para mí está todo igual, y sin embargo otra persona y dice, che, acá en La Rioja cada cuatro manzanas hay una carnicería, no son como muchas, y bueno, yo no me he dado cuenta, pero veo que todos los barrios realmente está lleno de carnicería. O no me doy cuenta que hay negocios nuevos que prestan o que venden productos diferentes. Y hay gente que anda por la calle y se da cuenta de eso. Es, digamos, por decirlo de otra manera, ven las cosas de distinta manera que yo. Yo no soy un empresario. El empresario mira de una forma distinta que la mía y que la de ustedes. Y eso son características personales, son actitudinales. Por eso que hay empresarios y emprendedores y otros son empleados. Otros son docentes, otros son investigadores, otros son consultores, está bien. En la consultoría, en un estudio profesional, contable, que fuere, también podemos tener, ser emprendedores, porque podemos prestar nuevos servicios que hacen falta en la comunidad o prestar los servicios tradicionales de distinta manera. Y ahí podemos ser emprendedores, innovadores, y tomamos un estudio profesional como si fuera una empresa, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Y tú, seguramente, pero también fíjate cómo muchas veces nacen los emprendedores a la fuerza. Me echaron del trabajo, me jubilé, me pagan poco, me voy a poner mi propio negocio. Se fundió la empresa la administran, ahora la manejan los propios trabajadores. Y bueno, se tienen que transformar en emprendedores, no por vocación, muchas veces por necesidad, más que por gusto, ¿sí? No obstante, son emprendedores. Analicémoslo por donde queramos, pero son emprendedores. El tema es que hay emprendedores que tienen actitudes diferentes. Ya nacieron emprendedores, tienen claro qué es lo que quieren. Y otros con el tiempo, bueno, no hay más remedio que poner el negocito, ¿sí? No obstante, siguen siendo empresarios, van a ser empresarios, van a ser emprendedores, pero con actitudes totalmente diferentes. ¿Mm? Y con orígenes diferentes. ¿Se entiende? El emprendedor percibe oportunidades que otros ejecutivos de empresas no ven o no le interesan. Yo camino por la calle y no me doy cuenta que este negocio es nuevo, y mi hija me dice, papá, hace 2 años que está. Y yo no lo vi nunca. ¿Por qué? Y hay otros que están viendo permanentemente qué hay de nuevo en el centro para ver qué cosas hay, qué puedo ver, de qué me puede servir, o para ponerme algo parecido o no. Y están viendo permanentemente. Ven cosas que uno no ve. Yo les comentaba, creo que la clase pasada, por más trabajo profesional, hicimos un estudio del consumidor, lo presentamos, trabajamos con ciencia, científicamente. Cuando le dimos el informe, el empresario nos dice, no, no es así. Yo lo voy a hacer lo mismo de esta manera. Bueno, es responsabilidad suya. Y lo hizo y le fue muy bien. Y nosotros nos caíamos de pera al piso. ¿Y qué hicimos mal? Nada. Pero él creía más en su instinto, en su olfato como empresario, que en un informe técnico.
Está bien, es responsabilidad de él. Hay quienes usan información que todos la podemos utilizar y sin embargo hay gente que la usa y gente que no la usa. O no la sabemos usar. ¿Qué debería ser lo ideal para un emprendedor? Detectar una nueva necesidad y después armar su propio negocio, juntar, digamos, los factores que le hacen falta, la mano de obra, el material, el capital, para tratar de satisfacer esa necesidad. Eso sería lo ideal. ¿Sí? ¿Cómo vinculamos el espíritu emprendedor con la administración? El espíritu emprendedor, obviamente, no es lo mismo que decir administración. No es lo mismo. El espíritu emprendedor implica iniciar cambios en la producción, mientras que la administración implica la coordinación o la armonización en forma constante de todo ese proceso. ¿Sí? Por eso decimos que no es lo mismo. No, pero algo más sencillo. Suponete vos querés innovar en un producto que implica modificar parte de las máquinas o parte del proceso de fabricación. Eso sería ser emprendedor, tener espíritu emprendedor, espíritu de cambio, espíritu innovador. Y sin embargo la administración lo mismo va a actuar del punto de vista que va a tratar de armonizar o de coordinar todo ese proceso de producción. Porque hay que planificar, organizar, dirigir y controlar la producción de esa innovación nueva, de ese cambio en el método de fabricación. ¿Se entiende? No es lo mismo ser administrador, hablar de la administración que hablar del espíritu emprendedor, seguro que no. Los emprendedores consideran que el cambio es la norma y que es saludable. El cambiar es una cuestión saludable, seguro. ¿Por qué? Porque se están adaptando permanentemente a las oportunidades o amenazas que vienen del contexto, del entorno. Eso lo hace un emprendedor. Che, ver una oportunidad en el mercado, una necesidad nueva, en un régimen de promoción industrial o agropecuario, che, lo aprovechemos, ¿qué podemos hacer? Ese es el emprendedor. No propician el cambio por ellos mismos, sino que buscan el cambio. Muchas veces, digámoslo, permanentemente lo están buscando, se adelantan, son proactivos. Sí, obviamente, cuando hay un cambio tratan de responderlo, pero fundamentalmente tratan de explotarlo como una oportunidad al cambio. ¿Sí? Para Schumpeter, este es un economista clásico muy conocido, el proceso entero del cambio económico depende de la persona que hace que ocurra. ¿Quién hace que ocurra? El emprendedor. Repito, según Schumpeter, el proceso entero de cambio económico, así que el cambio económico va a depender de las personas que hacen que ocurra el cambio. ¿Y cómo hacemos para que ocurra el cambio? Tenemos que tener emprendedores. Así como por otro lado decía Peter Drucker que la tecnología que permitió el crecimiento de las empresas en Estados Unidos fue la administración, la gerencia. En términos generales hablaban de la gerencia como sinónimo del administrador, los administradores, los gerentes. ¿Sí? Es decir, queremos un cambio económico y muchachos va a depender de los emprendedores. ¿Por qué? Porque los emprendedores van a encontrar productos o servicios que se podrán vender en el país, se podrán vender en el exterior. ¿Sí? Y a su vez, más empresas, más trabajadores, más riqueza. ¿Está?
eficaz y eficiente. Es decir, yo puedo, por ejemplo, a ver, hagámoslo más gráfico. Supongamos, yo fabrico una determinada pieza industrial, pero ahora le encontré un beneficio. Che, si le hago esta pequeña modificación a la pieza, ¿sí? Me puede servir para venderla también en otro sector industrial. Porque simplemente hice una innovación en el producto. Ahora, un motor, este es aplicable para una aspiradora, es aplicable para un generador, es aplicable para distintos equipos, supongamos. Pero para ello me hace falta hacer algunas modificaciones al producto. Entonces voy a innovar, voy a mejorar el producto para que sea aplicable para varios artefactos que son de distinto uso. Ahora, eso me lleva a tener que modificar en la producción, en la fabricación, algunas partes del proceso de fabricación. Me hace falta incorporar una nueva máquina, por ejemplo, o no. Me hace falta sumar algunos procesos diferentes. Hay que diseñar el proceso de fabricación en forma distinta. Entonces voy a tener que hacer algunos cálculos de ingeniería de producto para poder fabricar este nuevo aditamento que le ponga. ¿Y eso qué estoy haciendo? Ahí estoy innovando. Estoy viendo que ese mismo producto me va a servir para venderlo a la fábrica de motores, a la fábrica, no sé, que producen amoladoras, a la fábrica de compresores. Entonces, y antes solamente le podía vender a un sector. Ahora le puedo vender a 3 o 4 sectores el mismo motor. Pero le hice modificaciones que me permiten venderle a más de un sector. Entonces, estoy innovando en el producto, estoy mejorándolo. Pero eso me implica producir modificaciones en la forma de producción, por la maquinaria, por la tecnología que use o por las distintas operaciones que se suman. ¿Y eso qué implica? Que hay que administrarlo, este proceso. Y para administrar cualquier proceso es necesario planificarlo, organizarlo. Si hace falta integrar nuevo personal, habrá que hacerlo. Habrá que dirigirlo y habrá que controlarlo. Y según los resultados, volveremos a retroalimentarnos nuevamente. Por eso decimos que toda innovación lleva consigo la administración de la misma. Pero no es lo mismo hablar de innovación que de administración. La innovación es un acto, es un hecho, es una decisión que se tomó. Y la administración nos sirve ¿para qué? Para alcanzar la eficacia y alcanzar la eficiencia de ello. Para lo cual utilizaremos el proceso administrativo, planear, organizar, etc. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas, que se complementan seguro, pero son dos cosas distintas. ¿Se entiende, señorita? Bien, ¿dónde estamos? Los emprendedores, hay una frasecita que me gusta mucho. No propician el cambio por ellos mismos, sino que buscan el cambio, responden ante él y lo explotan como una oportunidad. Hay quienes están permanentemente analizando este tipo de cosas. Son los propios generadores del cambio. No cambian porque la circunstancia o el entorno se lo digan o lo necesite. Hay cambio en el entorno que me obligan a mí como empresa a cambiar. Es cierto. Pero hay muchos que se adelantan. Ellos son los que hacen que las cosas cambien. Son proactivos, no reactivos. Yo reacciono cuando el medio, el entorno me influye. Soy reactivo. Y yo lo tengo que hacer porque si no voy a tender a desaparecer. Pero hay otros que hacen al revés. Ellos generan el cambio. Sería el emprendedor ideal, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es la importancia del espíritu emprendedor?
La función del emprendedor decimos que parecía poco importante para la escuela dominante de la economía de los años 60, a la que le interesaba más la administración de la demanda de consumo, que incluía a los consumidores a comprar más productos. ¿Sí? En los 70, por el aumento de la inflación y la disminución en la velocidad de crecimiento de la productividad, hizo que los economistas se interesaran más por la oferta de bienes y servicios y menos por administrar la demanda. Se interesaron más por la oferta de bienes y servicios y menos por administrar la demanda. ¿Qué estamos diciendo con esto? Acá tengamos en cuenta dos cosas. En los años 70, 72, 73, entre 72 y 73, se produce una gran crisis económica internacional que fue generada por la crisis conocida como la primera gran crisis del petróleo, en donde en menos de un año el petróleo en crudo se cuadruplicó. De $3 pasó a $12. Esto generó que muchos países dejen de importar bienes, otros bienes, porque les salía cada vez más caro importar petróleo, aquellos países que no producían petróleo. Los países petroleros se llenaron de recursos, porque el aumentar 4 veces y los países necesitaban importar, tenían 4 veces más de ingresos, los países petroleros, los árabes, Venezuela en aquel momento, ¿sí? Pero también trajo una crisis financiera internacional. Ahí pasamos, digamos, del patrón oro al dólar. Antes el patrón internacional se guiaba por el oro y pasamos al dólar. El crecimiento del comercio mundial ahí se estancó. Estuvimos casi 10, 15 años comercializando a nivel global prácticamente los mismos valores entre importación y exportación a nivel mundial. La suma total comercializada de pesos, digamos, importación-exportación, fue la misma. Aparecen por esos años los resultados de la competencia japonesa. Japón empieza a partir de los 60 y sobre todo a mediados de la década del 60 a competir industrialmente en el mercado internacional. Entonces, a eso también perjudicó con este nuevo competidor que entra en el mercado. Entonces, toda esta, digamos, cuestión estática del mercado internacional produjo un parate en las empresas. Salvo la época de guerra, el siglo pasado se caracterizó más que por un problema, era más un problema de producción que de demanda. ¿Por qué? Porque había más necesidades que la cantidad de productos que se producían, ¿sí? Cuando empezó Henry Ford a fabricar autos no daban abasto con la demanda, ¿sí? Faltaban más vehículos que gente porque había más gente interesada en comprar. Obviamente fueron apareciendo otras empresas competidoras y demás. Pero en general esto pasó con todos los sectores industriales. Y si nos vamos al siglo XIX, pensemos, no existían muchas fábricas. El artesano pasó al taller y del taller se pasó a la fábrica. Por eso es como una unidad organizacional, la fábrica relativamente nueva. Entonces, salvando la época de las guerras, en el mundo había más necesidad que bienes. En general, no había problemas económicos entre los países. Pero esta crisis sí originó este problema. ¿Sí? Y acá nos dice, la economía de los 60, mejor dicho, la función del emprendedor parecía poco importante para la escuela dominante de la economía en los años 60. ¿Por qué era poco preocupante? Porque las fábricas trabajaban bien, vendían bien, tenían buena cantidad de ventas, etcétera, etcétera. No era un problema el ser emprendedor. Las fábricas estaban, se producía, ¿sí? Y a su vez, en los años 70 apareció la inflación,
la velocidad de crecimiento de la productividad bajó por esto de que se estancó el comercio internacional, y hizo que los economistas se interesen más por la producción de bienes y servicios y menos por administrar la demanda. ¿Está? ¿Por qué? La demanda existía, pero el problema era la producción de bienes, los altos costos. El mercado internacional se había frenado y no fue digamos, casual el hecho que a partir de los 70 todo el desarrollo desde el punto de vista de la administración vinculado con el planeamiento estratégico, prácticamente no se conocía. Había algunos enunciados teóricos de ACOF, de ANSOF, en los 60 pero en los 70 se comienza a desarrollar el concepto de planificación estratégica, tratando de visualizar el futuro de las empresas. ¿Cuáles van a ser nuestros planes a futuro? ¿Qué planes estratégicos vamos a tener a mediano o largo plazo? Cosa que antes no era tan necesario. Lo que se producía se vendía. Acá comenzaba a fallar el tema de la demanda. Los países empezaron a comprar menos, ¿sí? Esa fue, creo yo, la causa que justificó esto. Ahora bien, ¿qué tareas hacen los emprendedores? ¿Qué hacen los emprendedores? Los lugares donde más se ha desarrollado el espíritu emprendedor no son precisamente los que tienen las mejores condiciones para ello. Es decir, que muchas empresas o personas que no hace falta que se desarrollen, ¿no es cierto?, porque tengan las mejores condiciones. Muchas veces, por la falta de oportunidad y rentabilidad, obligan a los emprendedores a buscar alternativas. No obstante, muchas de esas iniciativas están condenadas a fracasar por el ambiente adverso, ¿sí? No me va bien en mi negocio, la rentabilidad es baja o negativa, busco nuevamente otras alternativas, aunque de hacer esto muchas veces estamos condenados al fracaso. El ambiente externo es totalmente adverso. Esto es parte de la realidad. Yo les comentaba a ustedes, Walt Disney, el creador y fundador de Disney World, fracasó 2 veces antes de tener el parque que actualmente conocemos, el primero ya en Orlando, funcionando. Se murió antes incluso, no lo vio funcionando. Pero los 2 primeros intentos que tuvo le fue mal. Y estoy hablando de Disney, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios del espíritu emprendedor? Hay por lo menos 4 beneficios sociales. Fomenta el crecimiento económico, incrementa la productividad, crea tecnología, productos y servicios nuevos, cambia y rejuvenece la competencia en los mercados. ¿Se entiende esto? Cambia y rejuvenece la competencia en los mercados. A ver, algo muy conocido por todos. En la pandemia largamos el famoso delivery. Muchas empresas, comercios, servicios, no usaban delivery antes. Para poder vender en época de pandemia, el que no tenía delivery no vendía. Si bien el delivery no fue solamente la solución de las empresas, pero a muchas les permitió por lo menos seguir funcionando, aunque sea un bajo nivel de producción y venta. Pero el delivery en el comercio y en los servicios fue como una necesidad, fue como obligatorio. El que no lo tenía no vendía. Y prácticamente no podíamos ir a comprar ni un lomito siquiera. Y sin embargo el delivery permitió, el famoso pedido ya, permitió, ¿no es cierto?, rejuvenecer la competencia, claro que sí. Las ventas por internet aumentó la competencia. Que no estaba por internet seguramente no iba a poder vender.
o iba a vender menos si los negocios estaban cerrados. Por ciertos momentos había que hacer cola y permitían uno cada 3 metros más o menos haciendo cola afuera. Entonces el delivery y la venta por internet agilizó la comercialización. ¿Sí? Un ejemplo tonto, ¿no? Pero por ejemplo, a ver, hagamos otro ejemplo. A ver, no se me viene a la cabeza, pero... A ver, las promociones. Ustedes han visto que van a un supermercado y muchas veces le ponen la coca con el Fernet, ¿sí? O le ponen el aceite con una mayonesa que quieren promover, una mayonesa con sabor a oliva, ¿sí? Olor al aceite de oliva, a la aceituna, la famosa mayoliva. Y te juntan los dos productos, el Fernet con la coca, el aceite con la mayonesa. Si lo compro por separado, seguramente me va a salir más caro que si lo compro junto. Yo quería comprar aceite, pero bueno, me venden la mayoliva y la mayonesa con olivo, sabor a oliva, y me tientan. Y eso hace que lo compre. Che, me parece barato. Casi me están regalando el pote de mayonesa o el sobre de mayonesa. Y esa que es una innovación comercial, y sí, forma parte del merchandising, que hace que el producto en un súper está en una estantería, no hay un vendedor ni un promotor, simplemente yo veo la oferta, yo mismo lo elijo por su envase, por la oferta que realmente hacen, por la marca, y yo no compro el producto. ¿Y eso es una innovación en materia de promoción? Claro que sí. Y eso, por ejemplo, ha generado que muchos otros productos hagan ese 2 por 1, digamos, ¿no? El sentido de que llevas 2 productos, pero si los compras en forma individual, seguramente te va a salir mucho más caro. Ahora, esa es una innovación comercial. El Fernet con la coca es como que van de cajón, ¿no? No se puede tomar Fernet si no se toma con coca, sea la cola que fuera, pero son formas. ¿Se entiende? Sí, profe. A eso las empresas se llaman, disculpe, cross category. No te entiendo. A eso las empresas le llaman cross category, o sea, mezclar un producto con otro que se consume combinado. ¿Cómo se llaman? Perdón, no te escuché bien. Cross category. Cross catering. Cross category, o sea, cruce de categorías. Ah, está bien. ¿Sí? Y generan, digamos, esa venta por impulso, porque eso es lo que buscan, digamos. Y bueno, el hombre por lo general compra más por impulso que la mujer, ¿no? Y eso está demostrado comercialmente. Lo mandan al hombre con la listita al súper y trae un montón de cosas que te mira tu mujer y te dice, che, pero ¿qué compraste un montón de macana? Pues compramos el salamín, compramos el vinito, un quesito, y eso no estaba en la lista de compras, ¿no? Por eso el hombre es más impulsivo para comprar que la mujer. Eso está demostrado, por lo menos en los supermercados. El hombre no se fija tanto en los precios, las mujeres sí. ¿Por qué? No sé, pero eso dice los datos y la información, ¿no? El hombre compra más impulsivamente que la mujer. ¿Está? Bien. Normalmente acá hay un tema que cerramos, el tema de las organizaciones, que es el de la responsabilidad social empresaria. Este es un tema que no lo vamos a tratar. Profe, disculpe, usted no sube los power, ¿no? Ya me preguntaron los otros días, ya se le vamos a subir en parte los power que hemos visto, ¿sí? Pero les reitero, no se guíen por los power para rendir solo, ¿está? Claro, no, era como para guiarnos más o menos con los temas y bueno, y verlos en los libros. Ya se lo vamos a subir. Gracias, profe. No, por favor. Hay un tema que está vinculado con las organizaciones, porque estamos en la unidad 2 de las organizaciones,
qué es la responsabilidad social empresaria, la ética empresarial o la ética del gerente, del administrador, pero no lo consideramos acá porque es un tema que se desarrolla en una unidad. Cuando ustedes vean el año que viene, Administración 2, en el primer cuatrimestre del segundo año, ¿está? El tema responsabilidad social empresaria está vinculada con, obviamente, con las organizaciones, ¿sí? Pero esto lo van a ver en Administración 2. Jóvenes, acá estamos terminando a grandes rasgos la unidad 2. Sugerencias. Si bien en el programa tenemos el tema de las organizaciones, diferentes conceptos, la organización como sistema social y sociotécnico, el entorno en las organizaciones, grupos de interés, adaptación y cambio de las organizaciones, evaluación del desempeño organizacional, productividad, eficiencia y eficacia. Ese tema lo vimos más en la 1, en la unidad 1. Identidad de las organizaciones, que no lo vimos. Clasificación de las organizaciones, la empresa, características, tipos, recursos, el empresario, los emprendedores, casos prácticos. ¿Sí? De todos estos temas tienen, fuera de la transparencia, tienen material en el apunte y como material complementario de los temas que hemos visto, lo pueden ampliar. Ahí tienen como material complementario el libro de Héctor Felipe Álvarez, que hace una mención, aunque sea bastante sintética, también de estos temas. El tema de identidad de las organizaciones que no vimos. Les comento rápidamente qué es la identidad de una organización. Esto lo plantea bien Héctor Álvarez. La identidad de la organización es como el DNI, el Documento Nacional de Identidad de cada uno de nosotros. El DNI es el que nos identifica solamente con un número a nosotros. ¿Y qué es lo que sería ideal para una empresa, para una organización? Tener su propia identidad. Y la identidad o los factores de la identidad lo define el producto, la marca, la antigüedad, el servicio que presta, etc. Y para eso les voy a dar un ejemplo de identidad. Cuando uno dice, te van a tomar una gaseosa, che, vamos a tomar una coca y a lo mejor terminamos comprando una Priti. Pero para nosotros Coca-Cola es sinónimo de gaseosa. Tenemos tan metido en la cabeza la Coca-Cola que para nosotros la tomamos como sinónimo de gaseosa. Así que tiene su propia identidad. ¿A través de qué la Coca? A través de la marca y a través del gusto. La Coca no tiene el mismo sabor que la Pepsi, ni tiene el mismo sabor que otras bebidas colas, ¿sí? Pero podemos hablar de la marca y el sabor, seguramente son características de su identidad. ¿Estamos? Entonces, en el tema identidad, lo ideal es que cada empresa logre en la cabeza de los consumidores, de sus clientes actuales o potenciales, logre tener su propia identidad. Porque al tener la identidad, lo conservan los consumidores en su cabeza, en el gusto, en la preferencia. ¿Estamos? Lo ideal es tener su propia identidad. Ejemplo, ustedes el día de mañana se van a recibir de contadores, administradores o economistas. ¿Cómo generan su propia identidad? Y bueno, una forma es tener una oficina, un teléfono, un lugar donde ubicarlos, el tener una página web, el dar charlas en las distintas entidades o cámaras empresarias. ¿Cómo se hacen conocer? Y tienen que generar su propia identidad. Tienen que tener, por ejemplo, no sé, una tarjeta, tener un logo en su tarjeta, y con el tiempo van a ir generando su propia identidad. Y la gente le va a decir, el contador tal, el licenciado tal. O como que ya se han hecho conocer, ya tienen una identidad en el mercado local. ¿Sí? Ahora, si no tienen un lugar físico donde ubicarlo, no lo encuentran por la página web, no tiene una tarjeta, déjeme sus datos, contador. Anótelo porque no tengo una tarjeta. Y al no tener tarjeta no tengo un logo. Y en la puerta del estudio tampoco puse un logo. No voy a generar nunca una identidad.
¿Estamos? ¿Cuál es el sentido de la identidad? Son factores que nos definen, digamos, nos definen y lo vamos a conocer a través de los consumidores. Y los consumidores nos reconocen porque hemos generado una identidad a través de distintos factores. ¿Estamos? Es el concepto general de lo que es la identidad, ¿sí? Hay una medio paginita ahí del libro de Álvarez que habla sobre identidad. Pero la idea de la identidad es esa. Hay que generar factores de nuestra empresa o de nuestros productos o servicios para que la gente nos identifique. Yo puedo tener la idea en la cabeza, equivocada o no, che, tal marca de gaseosa, no me gusta, es un fiasco. Es barata pero pésima, tiene gusto a cualquier cosa. Y tengo una identidad de la empresa totalmente negativa y de otras totalmente positiva. Hay productos que no me dicen nada o servicios profesionales que no me dicen nada. Entonces, ¿por qué? Porque no han generado una identidad positiva. Tenemos que intentar generar nuestra propia identidad y que esa sea reconocida por nuestros clientes. Actuales porque son clientes nuestros o futuros que hoy no son míos, son de la competencia, o aunque no sean ni míos ni de la competencia, porque nos vayan identificando para el momento que tengan la necesidad de comprarlo o de que les presten el servicio. ¿Se entiende? Pero esa identidad, como empresa, como profesional, la tenemos que generar. Pero siempre tiene que ser reconocida por el usuario, el cliente, el demandante. ¿Estamos, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ya lo voy a confirmar en el día de hoy, si el caso lo vamos a ver presencial o virtual este miércoles. De cualquier forma, el lunes próximo, el día anterior,